porque cuando yo fui joven me gustó andar. Mi trayectoria siempre ha sido el río, mi hábitat. Yo le enseñé a mi esposo a pescar. Entonces un día le dije, oiga, yo he visto gente que pesca, vamos y pescamos. Y eso llega uno y se hace en la orilla del río con lombricita y cogemos pescado. Y cogíamos pescado, pero harto. Yo me vine de Remolino Meta, traje mis hijos muy pequeños, porque ellos todos nacieron en la orilla del río Meta. Todos, en ranchitos pobremente, de Palmita, de Bijao, y hoy en día son pescadores natales del Meta. Pues ese río es una fuente de trabajo, a pesar de que uno cree que no, mamá, pero es una fuente de trabajo. Para el pobre, para el rico, para el niño, para, como le digo a su merced, para todas las personas. Itu dodora iyo guana insesti pana iyo de fa anda iyo ya anda iyo media nese ya han kana insesti pana ane tu toyo kwadina ko he bon tavo se ana okay ito okay na se va se okay tana opuna iyo wa dodor guana siempre ye apo e isa que hen opu que hija hito curito to ya tu koporo tu pa ko kon umona ba no don ko hito ka hito inda hema hiya ye pipo pu ye hi si o mar hi pu hi ojo ho inana o ma hi pu ya hi te teta do pa ko tanda que ko teta do ma y como bola hi teta do lleno no ye yawa na hi ojo hi gua que yawa hi teta do hi gua cái yawa na hi teta do ya ma pa có ye chorro hi teta do da hi yawa yeta do ra nhẹ he pipo pura vaya dia hi to do ra bai khổ mẹ hi thi nó che nó ra ring pet han to tie pai o nhẹ tao nó to na tie pai tu ring pet hi a che to na i grupo do ring tu pai tu kana hi to do ra hi to bai ka to ra mai to na do mo to na hi tie pai tu ra ring het kana hi to bai ka se va todo se va tu ring pet Para nosotros el río era la vida. Los primeros que llegaron era a pescar porque no había qué hacer acá, no había pescado. Venían eso venían hasta de por allá de Caldas, de Magdalena, de la Dorada Caldas, de Honda, del Tolima, eso venían de muchas partes a pescar acá. Y muchos tuvieron cierto tiempo y se fueron, otros se murieron acá. Sacaba uno pescado y vendía pescadito y de ahí, pues como esa es la vida, esa era la vida. De ahí compraba el mercado y ahí compraba las ropitas, educaba a los chinos y los hijos y eso. Ya llegaron ciertos grupos y echaron a dañar la región aquí. No, lo más duro que hemos podido tener acá fue eso. Sí, lo más duro fue eso. Que el río se seca las riberas de los ríos y los pescadores se entristecerán, las redes se les romperán, las riberas de los ríos, los carrizales se secarán. Al río no hay que decirle ningún reclamo. No tiene reclamo porque a él no hay que reclamarle nada. Porque el que lo hace es el necio, el que no tiene cuidado con el río.
El río Meta es un río de la Orinoquía que discurre por territorio colombiano y desemboca en el río Orinoco, en la triple frontera entre el departamento colombiano de Vichada y los estados venezolanos de Apure y Amazonas. Este río es el límite natural entre varios departamentos colombianos. Primero, entre Meta y Casanare, tramo en el que recibe las aguas de los ríos Upía, Maracasías, Cusiana y Cravo. Luego, entre Casanare y Vichada, tramo en el que recibe las aguas del río Pauto, Guachiría y Casanare. Y finalmente es frontera entre Vichada y Arauca. Tiene una longitud de 804 kilómetros, aunque con sus afluentes supera los 1000 kilómetros. Según el Instituto Alexander von Humboldt, solo en la margen izquierda del río hay 15 biomas y 92 ecosistemas que hoy están en riesgo debido a la acelerada transformación en el uso de las redes hídricas, las rondas del río y los suelos de la región. El río Meta es el río emblemático de los Llanos Orientales. En primer lugar, por ser el principal afluente del río Orinoco, también por ser la puerta de entrada y la salida al Océano Atlántico. Ha sido la columna vertebral de dos grandes territorios claramente diferenciados, que son los Llanos de Casanare y los Llanos de San Martín. Pues buena parte de lo que es el llanero se explica no solo el llanero de la foto cabalgando por una sabana, sino que es el llanero con el caballo entre el río, en la canoa, pescando, manejando las pescas en los esteros, trabajando todo lo que sale de los morichales. Es una cultura que no es solo de tierra, es anfibia. Para algunos decían, el río Meta es el alma del llano. Yo diría que no es solo el alma, sino el corazón y los riñones y los pulmones. Entonces, todo lo que hay a la orilla del río es tierra muy abonada. No hay los cultivos no necesitan abonos artificiales ni nada. Lo que produce el río es parte de la economía del campesino, del que vive en las orillas del río. Eso les da para el sustento de las familias, todo. Ay, mijita, me hacía yo unas huertotas, pero huertas. Y ahí estaba la comida para todos. Para todos, para todos. Comíamos y bien llenito y al río a caerle a ver qué íbamos a hacer. Y eso era lo bueno, porque todos vivíamos, todos comíamos y nadie aguantaba hambre. Y no habían pobres, tampoco habían ricos. Los trabajos se hacían a mano vuelta, a brazo vuelto, decían nuestros viejos. Trabajaban una semana y a la otra semana donde el otro vecino, a la otra donde el otro vecino, a la otra en el otro vecino, y todo el mundo trabajaba sin necesidad de estarle dando dinero. Pero era una vida tan pacífica, una vida que la añoro, le cuento. No conocíamos divisiones de terrenos, haga de cuenta, Boyacá que está parcelado. El mismo paisaje nos decía, nos daba como esa sensación de libertad y nada de esto. Aquellas sabanas donde usted tenía sus ganados, allá el vecino también, todos tenían, y todos los ganados pastaban, nadie encerraba esa sabana, todos se respetaban y así vivían. Y habían otros conceptos, otros valores, su palabra valía más que un documento escrito. Bueno, en este lugar han habido varias épocas de violencia. La bipartidista, la del 50, a partir del 9 de abril del 48, y pues el delito de la época era ser liberal o ser conservador, eran los dos delitos. No es un secreto para nadie que por la época el llano, liberal. El hombre llanero ha sido un hombre muy luchador, pero estos hombres llaneros con escopetas iniciaron la lucha por salvar la vida y por salvar una región. Se levantaron algunos líderes para defender nuestro territorio. Hubieron comandantes muy conocidos, que entre ellos, por ejemplo, el capitán Guadalupe Salcedo.
Ahí está Guadalupe Salcedo, sí, sí. ¿Usted qué siente en su corazón cuando Yo piensa lo en él? aprecié mucho por toda su forma de ser, por lo que hizo. Porque él luchó fue por el pueblo, por la gente, que no la atropellaras, por la libertad. Por eso yo pues uno lleva ese motivo adentro, ¿no? Que no lo hace cualquiera. Cualquiera no hace una lucha por liberar a la gente. Porque habían muchas injusticias, sobre todo para las personas que eran del Partido Liberal. ¿Ve? Y en esto estaban involucrados los mismos entes del gobierno, por ejemplo, la policía. Nos tocó salir muchas familias de nuestras fincas, de nuestras viviendas, con las pocas pertenencias que se pudieron llevar en lonas para huir de la invasión militar que venía, para poder ocultarnos tanto de la presencia de los aviones como de las comisiones terrestres. Y eso fue hasta el 53 que duró todo eso. Y durante todo este lapso de tiempo, muchas familias abandonaron todas sus fincas. Entonces, de ahí comenzaron ciertos problemas por tierra, ya vinieron las cercas, vienen personas de otras partes, otras culturas, que miran este territorio ya no como lo veíamos nosotros los llaneros. Cuando vienen otras formas de pensar de tenencia de tierra, entonces viene a fraccionarse, digamos así, el llano. Comienzan a verse los alambrados, las peleas por terrenos, y en la actualidad usted ya es difícil encontrar grandes extensiones de tierra que sean donde puedan compartirse. Generalmente las grandes extensiones de tierra ya son de un terrateniente. No, eso ya no existe. O sea, hay unos pedacitos, hay un pedacito allá que eso ya no para... Y ya le digo, el mismo gobierno se lo tituló a los ricos, a los poderosos que estaban allá a la orilla. A ellos se cogieron y a ellos se lo adjudicaron. Vinieron otras culturas con otras costumbres que nosotros no conocíamos acá. ¿Ve? La propiedad privada ya fue vista como algo nuevo en esto. Había gente de acá o personajes que acumularon mucha riqueza, ¿sí? Esas familias comenzaron a sentir también como el peso, la presión de otra más gente que venía como a colonizar, porque aquí llegaron también paisas, llegaron, bueno, el mismo boyacense. Pero él de una vez se encerraba. ¿Por qué? Porque ahí en el interior esa era la costumbre, cada quien tener su predio cercado. Y así fue desapareciendo todo lo comunero. Yo creo que eso comenzó a pasar por ahí del 70 en adelante, y ya cuando comenzó a llegar el boom petrolero, que comenzó a llegar de muchos lugares. ¡Ay, Dios! Durante muchos años, esta gran extensión de los llanos orientales fue un tesoro inexplorado por parte de la sociedad colombiana. Y solamente a partir de la década del 60, tal vez, es que se empiezan a desarrollar una serie de proyectos de tipo agroindustrial y de tipo extractivo que han tenido como referente un poco esa idea de que esta es una gran extensión de tierra deshabitada, donde se sigue pensando de que los grandes proyectos de inversión se pueden hacer sin contar con la gente del territorio. Bueno, pues primero llegaron las compañías exploradoras, la sísmica y todo eso, fueron marcando regiones donde habían, o dejando puntos donde habían posibilidades de perforación. Después ya llegaron a perforar y ¡prum! Salió ese oro negro un día y todo el mundo, ajá, esta región tiene petróleo. Y cada día, cada año fueron extendiendo más compañías perforando, explorando. Otros en otras regiones que no tenían trabajo, escucharon que en Casanare hay petróleo y las compañías están dando trabajo. Pues vamos a ver si nos dan trabajo, ¿sí?
Y esa fue la forma en que llegó gente de muchos lugares. En la articulación de los llanos orientales a la economía nacional en los años 50 y 60, sumado al reconocimiento de la propiedad de la tierra basada en el uso y la tenencia de la tierra más que en su valor comercial en sí mismo, hizo que esos territorios se convirtieran en un territorio apetecido por los esmeralderos y narcotraficantes que necesitaban de alguna manera lavar sus inversiones y empezar a invertir pues, esos cuantiosos recursos que se obtenían por estas bonanzas. Aquí se empieza a dar, en primer lugar, el surgimiento de los grupos armados al servicio de estos, y se podría decir que es el surgimiento de los primeros grupos paramilitares en el territorio. Inician grupos armados, digamos, en las fincas, ¿sí? Los señores que más tenían capital para cuidar, por ejemplo, ganados, tierras, entonces comenzaron a tener su gente armada, sus campovolantes que revisaban la sabana, bueno, mira a ver quién hay por ahí, sáquenlo y eso. Entonces ahí prácticamente inicia un primer paso del paramilitarismo. Y después pues ya los grupos armados, por ejemplo, del Urabá, vieron en estas tierras un terreno muy abonado para desarrollar sus actividades, porque habían riquezas de petróleo, habían riquezas ganaderas, todo eso, y grandes terratenientes que les interesaba esto. Entonces ahí entra el paramilitarismo ya como lo conocemos últimamente. Ellos se fueron insertando pues en las raíces de esa vida sana que llevaba las personas del tiempo, ¿no? Y pues el que no iba o no que se quería involucrar en esos temas, pues le tocaba sencillamente alejarse de la región, y así llegaron muchos grupos a disputarse en el territorio, y pues uno lo único que le tocaba era pues ver. Mi padre, Alfonso López Castro, se desempeñaba en agricultura y la pesca. Mi papá desapareció el 11 de junio del 2003, a las 8 de la noche. Llegaron dos hombres al lugar donde vivíamos, a la finca donde vivíamos, y lo llevaron engañado. Era supuestamente un expreso, porque supuestamente a ellos se les había dañado el transporte, el motor en esa época. Él ya lleva 18 años desaparecido y no sabemos absolutamente nada. Nada, ni siquiera el cuerpo, nada. Eso es una pregunta que me he hecho siempre. ¿Por qué? Y mi padre, que era agricultor, pescador, no le hacía daño a nadie, le tocó. Tocaba movernos a órdenes de ellos. En el río era que no trabajaban, sino los que ellos permitían que trabajaran. Y que tocaba venderle a las personas que ellos autorizaban para la compra del pescado. Por el río comenzamos a empezar a ver bajar cadáveres envueltos en mallas, unos amarrados con alambres en las manos y en los pies. Nos pusimos casi a punto de aguantar hambre porque ya nos daba miedo ir a pescar, porque de hecho abandonamos prácticamente el río. ¿Y a quién le reclamaba uno? Vivimos una indefensión muy dura, y la policía para arriba y para abajo. El ejército, usted mira el ejército por ahí, o al último no sabía uno ni qué era, porque eran el mismo uniforme. Sí, aquí también se disputaban la tierra. Entonces empezaron a buscar sedentarizarse en esta zona, y ya el poder lo tenían ellos. Entonces ellos sí sabían cuál era el valor real de la tierra, ¿sí? Y pues uno de campesino pues desconocía eso. Entonces al ustedes conocer es vulnerable. Y entonces a eso le apostaban ellos, a tomar las tierras de esas personas vulnerables sin poco conocimiento para lucrarse, o sea, en poco tiempo ganar mucho dinero. Aquí, por ejemplo, los grupos que actuaron
muchas veces uno se daba cuenta, actuaban porque les pagaban. Y yo creo que ahí están metidas capitales de las grandes empresas, de los grandes terratenientes que necesitaban también que los auxiliaran en seguridad para sus ganados. Y así hubo gente que se apoderó de grandes cantidades de tierra. Cambia la economía campesina de esta región. Que aquí, ya le digo, mamá, hay muchas empresas, pero para que entren allá, mamacita, eso es duro. Vienen personas de otra parte y toman en arriendo y les da por cultivar esa palma. Ese es para el aceite. Mamacita, yendo para Villavo aquí por este lado, eso es unas palmeras, pero palmerotas. Esos son, mejor dicho, de hectáreas tras hectáreas, de Guayabal para allá. Volvemos a la misma agricultura, pero ya no en las manos del campesino, ya tecnificadamente y con mucho poder, porque son grandes empresas que vienen a ejecutar esa actividad. Hoy ya vamos en los cultivos de palma, cultivos de corto plazo como el maíz, la soya, el sorgo, y ya vemos también como la llegada de personas extranjeras, de multinacionales extranjeras, que han comprado también extensidades de tierras por acá en la región para colocarla, hacer esa actividad, la agricultura. Entonces, uno ve que ya le van cerrando como los caminos y no le queda otra alternativa, sino es entregarla en su momento, pues las tierras y las herramientas a esas personas para que pues trabajen la tierra y uno hacerse a un lado y ser empleado. Tiene ahora que, en vez de producir, ir a comprar. Y eso que ellos digan que llega riqueza a una zona donde lleguen grandes empresas es mentira. Mire, mi amor, en este pueblo por lo menos es muy poca la fuente de trabajo. Acá la gente se ubica, es únicamente que la petrolera, que Bacao, que la aceitera, que la Alianza, que las palmeras. Madrecita, duran hasta un mes haciendo papeles, a lo último no hay nada. ¿Qué hacen? Para el río. Aquí el llano, para producir hay que trabajar la tierra, hacerla que produzca, pero no en esa forma. A puro pulso de un hombre no se levanta eso. A pulso no se iguala a nadie con una industria. Entonces siempre tendrá que ir el campesino atrás toda la vida. Pues el río sí lo tienen muy contaminado. Lo tienen vuelto una alcantarilla. Más bien es una tristeza, es como llorar más bien de la incapacidad del propio río de defenderse. Que si aquí se bota un químico, busca aquí el agua, un cañito, pero el caño va a dar al río. Ese ya lleva la contaminación. Estos grandes personas, estos grandes cultivos de arroz, dicen tener un permiso ambiental por una autoridad que son las corporaciones regionales. Pero si vamos a ver, ellos no tienen ningún control en el uso de insecticidas. Para ellos era una plaga la cantidad de pato guire que había en estos terrenos. ¿Y qué hacían? Envenenaban para que ellos murieran. Y era cantidad de aves que morían, miles. Fauna como los chigüiros, cachicamos, todo esto fue desapareciendo sin que el finquero tomara cartas en el asunto, ni las autoridades ambientales en este aspecto. Si el río se acaba la fuente de trabajo, más que todo para la gente más pobre. Porque el pobre por lo pobre busca siempre el río. El proceso de escucha que hemos venido adelantando con la Comisión de la Verdad, tanto con comunidades indígenas como con comunidades campesinas, nos ha permitido justamente identificar
que las comunidades se sienten absolutamente marginadas del desarrollo. Este es uno de los grandes reclamos que tienen las poblaciones que históricamente han vivido y han estado asentadas en el territorio, empezando por las comunidades ancestrales, indígenas, que no es que se opongan al desarrollo, sino que se oponen a ser excluidas justamente de ese desarrollo. Como campesinos lo que queremos es evolucionar, hacer el bien. Nosotros queremos ser competitivos, también tener esa oportunidad, que fuéramos competentes, que pudiésemos llevar a cabo una buena actividad agrícola con acompañamiento, que nos enseñaran a tecnificar la tierra, que nos dieran esas herramientas, porque los recursos de nosotros son pocos. Niñas, refrigerio. Hoy la prioridad es producir economía a costa de lo que sea. Pero la pregunta es, ¿qué queremos dejar para los que vienen atrás? ¿Plata o un planeta donde se pueda vivir? Mientras no seamos conscientes de la gran necesidad de la conservación de la vida, no vamos a tener en cuenta o a analizar cuál es la mejor forma de producir este o tal cultivo. Porque yo no estoy en contra de que se produzca. Lo que estoy en contra es que no se hagan usos sostenibles. De ahí la gran necesidad de nosotros construir un refugio para la vida natural, que es lo que estamos haciendo en este bosque. La recuperación del medio ambiente, no tan solo el río, lo estamos viendo que está como en un germinar, digamos así, porque ahorita vemos muchas propiedades que van a ser o están siendo explotadas en reservas naturales. Es difícil parar estos deterioros ambientales. Cuando nosotros vemos que hay de por medio un choque entre lo ambiental y el capitalismo, es difícil que nosotros entendamos cómo podemos rescatar, por ejemplo, un río de estos. ¿Ve? Lo único sería una conciencia ciudadana que tardaría mucho tiempo en ayudar a conservar esto, en oponerse a todas las cosas que van en contra, a ayudar a reforestar. Creo que ahí, digamos, hay un camino de esperanza, y es que hay cada vez más conciencia de que el valor de esta gran región está en su megadiversidad, que su futuro está en el manejo de la biodiversidad y en no destruir esos ecosistemas, no transformarlos, digamos, a homogenización, sino que es la biodiversidad lo que vale. Yo creo que ese es un camino que hay que visibilizar y digamos, defender para que este río tenga futuro y que pueda seguir siendo una cultura anfibia biodiversa.